sentir como que si ahorita hubiéramos visto a Jesucristo a nuestro lado. Pero es que Dios siempre tiene algo muy importante para cada uno de nosotros. ¿Lo cree? Yo lo creo. Y yo sé que Dios nos ha traído con una finalidad de poder seguir creciendo, pero creciendo espiritualmente. De estatura tal vez ya no vamos a crecer, pero sí vamos a crecer espiritualmente si ponemos atención a lo que la palabra dice. Cuenta la historia, mire, de un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre, antes de morir, él sabía que ya iba a morir y ya no le quedaba mucho tiempo, pero él sabía que tenía 2 hijos y él quería dejarles la mejor herencia. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos dejarle a nuestros hijos la mejor herencia? Todos, creo que en nuestro corazón hay un deseo por darle algo o dejarle algo a nuestros hijos. Pero este hombre los llamó a estos muchachos y les dijo: hijos, entre poco yo me voy, dejaré este mundo y pasaré a otro lugar. Los hijos lo tomaron en una manera triste, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ellos sabían que el día que sus padres dejara esta vida, sabían a dónde iba a ir. ¿Usted sabe a dónde va a ir el día que muera? Todos estamos seguros que un día que dejemos este mundo, vamos a ir a gozar de la eternidad con el Señor. Porque a eso venimos, a prepararnos, a hacer lo que nosotros está en nuestro corazón y el deseo que hay de seguir adelante. Les sigo contando. Este señor ya les había comentado a los muchachos que él ya iba a morir, pero dice el Señor: tengo una herencia para ustedes. Cuando él dijo de herencia, ellos pararon la oreja y dijeron: bueno, aquí está bueno. Lo que les dijo el Señor, el Padre, dice: mira, yo tengo un terreno y en ese terreno, el día que yo ya no esté, dice, ustedes van a cavar, van a escarbar para encontrar lo que está ahí como herencia. Bueno, ellos ya no hicieron tanta pregunta, siguieron adelante con el propósito que tenía el Padre, pero cuando el Padre dejó de existir, lo primero que ellos pensaron, ¿en qué creen? ¿En qué? En la herencia. Entonces ellos sabían lo que el Padre les había dicho: tenemos que escarbar para poder encontrarlo. Y escarbaron y escarbaron. Pasaron días, pasaron meses quizás. Nunca encontraron nada. Al final de cuentas ellos dijeron: ¿sabes qué? No hay nada. Lo que vamos a hacer es mejor sembrar la tierra para ver qué cosechamos. Y cuando ellos sembraron, esa tierra dio un producto, dio el producto que nunca en su vida había dado. Entonces ellos se dieron cuenta que ahí se cumplieron las palabras del Padre. El Padre les dijo que cavaran y cavaran y cavaran, que al final de cuentas ellos iban a encontrar el tesoro, la herencia. Mire, y Dios es tan bueno, es tan grande, que a nosotros como sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Nos ha dejado una herencia. ¿Y cuál es esa herencia? Es esto, la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor es algo que nosotros debemos de estudiar, de escudriñar, de buscar, porque aquí está la vida eterna. No está en otro lugar. Lo que usted busca, lo material, aquí no lo va a encontrar. Aquí solo va a encontrar su salvación. Si hace la voluntad de Dios. No le estoy diciendo que si usted se pone a leer usted se va a salvar, no. Si hace lo que está aquí en la palabra del Señor. Por eso hoy yo les invito a que abran su Biblia en el libro de Segunda de Timoteo. Mire, hay 2 pasajes, 2 versículos ahí muy bonitos, muy hermosos, que a mí me gustó mucho y pude ver cómo es que Dios quiere que nosotros podamos entender lo que la Biblia dice, porque el hermano el pasaje bíblico que leía el día de hoy nos habla de que nosotros debemos de escudriñar las escrituras, pero a veces nosotros pensamos
en lo que las personas dicen, no pensamos en lo que Dios dice, porque nosotros pensamos una cosa, pero Dios dice otra cosa. Dios dice lo que quiere que nosotros hagamos y nosotros hacemos lo contrario, ¿no es cierto? Por eso a veces no avanzamos, por eso a veces no podemos adquirir más conocimiento, porque hacemos lo que la gente hace y es lo más fácil. En los dos versículos del 16 y el 17, mire cómo dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo primero que usted ve ahí? ¿Qué es lo primero que podemos ver? La Biblia dice que todo es todo. ¿O hay algo que está excluyendo la palabra del Señor? La palabra todo lo podemos ver en el Nuevo Testamento muchas veces y en el Antiguo Testamento de igual manera. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos está hablando que la palabra es todo es inspirado por Dios. Pero ¿sabía usted que la Biblia, de ser un libro común para algunas personas, llegó a ser un libro tan respetado por algunos, pero tan odiado por otras personas, que si usted se da cuenta que hay gente que ha quemado la Biblia, ha roto la Biblia en público? La otra vez veía a una persona que estaba quemando la Biblia y él se emocionaba mucho y le daba mucho gusto de que la Biblia estaba siendo quemada. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice que es inspirada por Dios. Inspiración, ¿qué es inspiración? En el griego es teopnostos. Es una palabra muy enredada, pero al fin es una palabra que podemos ver en el griego. ¿Qué es lo que quiere decir? La palabra inspiración es un soplo que Dios dio a aquellas personas que se dedicaban o los que escribieron la palabra de Dios. La palabra de Dios fue escrita por hombres, es cierto, mucha gente lo ha dicho. ¿Y quién sigue creyendo en este libro? Dice, un libro que es inspirado por hombres. Y no, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombre. Así como Jesús fue divino y humano, la Biblia también es divina y es humana. ¿Por qué? Porque es inspiración del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué es que muchas personas no entienden el concepto de la Biblia? Porque muchos dicen, es que no me parece bien que en esta parte de la Biblia dice una cosa, en esta otra parte de la Biblia dice otra cosa, y es ahí donde nosotros nos confundimos. Por eso es que existen muchas doctrinas. Y en nuestra doctrina de la Iglesia del Nazareno está basada en la Biblia. Porque eso es lo que nosotros creemos, lo que la Biblia dice. Y por eso nuestra doctrina está basada en las Sagradas Escrituras. De igual manera, por eso nosotros podemos encontrar aquí a un Pablo. ¿Usted se acuerda cuando Pablo escribió? Pablo era uno de los estudiosos de Tarso. Él era una de las personas que conocía muy bien la palabra del Señor. Y él escribió de una manera en el contexto de donde él estaba viviendo. También podemos ver a un David también que fue un poeta y al final del tiempo llegó a ser el rey de Israel. También David escribió, pero escribió en el contexto que él estaba viviendo. Y podemos encontrar también a un Amós, un agricultor, un profeta que le gustaba cultivar también, aparte de su profesión que tenía, él le gustaba cultivar la tierra. También podemos ver a profetas de diferentes culturas, escribiendo, dando el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que en la Biblia podemos encontrar muchos estilos de escritura. ¿Cuántos conocen los 4 evangelios? ¿Cuáles son?
Tenemos 4 evangelios donde a veces decimos, esto lo dice allá, sí, pero lo dice de otra manera. Juan lo dice de una forma, Marcos lo dice de otra manera. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo es que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. No es que Dios haya venido y agarró la mano del escritor y empezó a escribir, no. Dios solo inspiró y les dio ese talento, esa, ¿cómo le podría decir? Esa bendición de poder escribir un libro de la Biblia. Ahora, si usted dice que la Biblia fue escrita por hombres, es cierto. ¿Cuántos en su juventud mandaban cartitas? A la novia, al novio, creo que muchos. Yo lo hice. Yo me acuerdo cuando yo le mandaba cartas a mi novia, a mi esposa, a mi novia, no, a mi esposa. ¿Cómo es que uno se inspira? Pensando en la persona. Lo mismo cuando a usted le envían, cuando la persona escribió, pensó en usted. Cuando los escritores escribieron, pensaron que el Espíritu Santo los estaba haciendo iluminados, que el Espíritu Santo los estaba haciendo escribir la palabra del Señor, porque era algo que iba a quedar plasmado por mucho tiempo, que sería hasta que Jesús venga. Y una de las cosas que el propósito de la Biblia es enseñar y perfeccionar a los creyentes, a los hermanos, a los que no conocen de Dios. Y yo no sé si hoy hay personas que no han conocido de la palabra de Dios, pero el Señor nos está hablando a través de su palabra. No es lo que el escritor dice, no es lo que el apóstol dice, no, es lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Porque cuando leemos la Biblia estamos hablando, estamos leyendo, escuchando lo que Dios dice que nosotros somos, lo que nosotros tenemos que hacer y por qué no lo hacemos. ¿Va? La palabra del Señor nos hace ver las escrituras de una manera esencial. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios a través de su palabra? La escritura es inspirada por Dios, claro, ya lo vimos, ya lo leímos, ya lo entendimos que la palabra de Dios es inspirada. La inspiración es lo que yo le decía cuando nosotros mandábamos cartitas ahí a la esposa o al esposo. Esa es una manera de inspirarse. Pero también la escritura, los escritores bíblicos fueron inspirados, de lo que decíamos anteriormente, por el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué lo hacía el Espíritu Santo? De estar siempre vigilante a lo que ellos estaban escribiendo, para que no se escribiera ningún error en la Biblia. ¿Usted ha encontrado algún error en la Biblia? Usted me va a decir que no, porque a lo mejor no lo leemos. Pero si nosotros leyéramos la Biblia, hermano, no vamos a encontrar ningún error de lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo escribieron los hombres de lo que ellos pensaban, no. Fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, de esta manera es que nosotros tenemos un tesoro que debemos de anhelar con todo nuestro corazón y debemos de leerla. ¿Cómo está su Biblia? ¿Está empolvada? Mire, si su Biblia está empolvada, hermano, quiere decir que usted no lee su Biblia. Si su Biblia está empolvada, quiere decir que su vida también está sucia. Si su Biblia está toda rota de tanto leer, usted tiene una vida llena del Espíritu Santo. Porque Dios, eso es lo que ve, lo que nosotros en realidad hacemos con la palabra del Señor y creemos lo que Él dejó escrito en la Biblia. Usted puede preguntar, ¿podemos confiar en ella? ¿Cuántos confiamos en la palabra del Señor? Yo creo que todos los que estamos aquí confiamos y creemos lo que Dios nos dice a través de su palabra. Todos confiamos, todos creemos, todos estamos capacitados para poder entender. Que no querramos entender, eso es otra cosa. Pero Dios nos ha dado la fortaleza, nos ha dado el deseo de buscar de su palabra. Hoy en la clase le comentaba a los hermanos de discipulado, de que cuántos no quisiéramos quedarnos en nuestra camita por ser día domingo a dormir unas 2, 3 horas más. Creo que todos. Pero el Espíritu Santo te está hablando siempre, hey,
hoy es domingo, hoy es de ir a la iglesia. No necesitamos la alarma, hermano, porque yo no pienso, no sé si todos, pero algunos hermanos no necesitan la alarma para levantarse a las 5, ellos están paraditos, listos para el trabajo. Pero ¿qué tal para la iglesia? Nos cuesta un poquito. Por eso el pastor hizo 2 turnos, en la mañana y en la tarde. Pero mire, lo que la Biblia nos está dando a entender es que, ¿por qué creer en la Biblia? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué la gente va a la iglesia? ¿Por qué la gente se pone a leer un libro que ni siquiera tiene figuras? Cuando menos yo leo un libro de historia, tiene figuras, tiene algo en que divertirse. Pero realmente, ¿es un libro inspirado por Dios? Amén. Yo lo puedo decir que así es. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo estoy seguro de eso? Porque Dios ha hablado a mi vida de esa manera. Dios ha cambiado mi vida a través de la palabra. No es porque alguien me habló y yo sé que esa persona fue usada por el Espíritu Santo, pero porque creí en la palabra de Dios. Y todos los que creemos en la palabra de Dios hemos recibido bendición. Hoy estamos aquí porque Dios nos ha dado el privilegio de estar una vez más reunidos en este lugar. Independientemente que los jóvenes no están, los pastores no están, y muchos dirán, no, pues hoy no voy porque el pastor ni está. Los jóvenes ni están tampoco. Ellos alegran un poco la congregación. No es cierto, hermano. La alegría está en tu corazón. La alegría está en lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no dependes de otra persona. Tú dependes de esto. Todos dependemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella nos enseña, ella nos redarguye como estábamos leyendo, ella nos corrige. ¿Y cuándo les gusta la corrección? Es duro, ¿no? Cuando alguien nos habla que estamos haciendo algo mal, es duro, es difícil, pero es ahí donde Dios habla de la inspiración que Él tenía para la gente, de cómo inspirar a la gente para que pudiera entender lo que estaba haciendo mal. Y aquí vemos que el autor principal es Dios. El autor principal de la palabra es Dios. No hay nadie y nadie puede tomar ese privilegio de decir, es que yo soy muy bueno para leer, muy bueno para meditar, y por eso yo me puse a la idea, me di ¿cómo se dice? Me di al trabajo de hacer un libro que supere la Biblia. Jamás. No va a haber nadie que haga eso. ¿Por qué? Porque la misma Biblia está diciendo de que aquí está la vida eterna y nadie va a pagar por ti sino Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Por eso el autor principal es Dios. ¿Por qué? Porque el tema central de hoy podríamos decir que es la redención a través de Jesucristo. Porque solamente en Él podemos tener salvación. Yo pienso que si nosotros nos damos cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos está hablando de arrepentimiento, de escoger el camino correcto, de hacer las cosas bien, de no hacer las cosas como allá afuera lo hacen. No, sino hacer las cosas, si queremos que las cosas nos vayan bien, tenemos que hacer las cosas de una manera correcta. Tengo un pasaje bíblico en Josué 1:8. Yo pienso que muchos lo saben de memoria. ¿Cómo dice? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que todo lo que nos pongamos a hacer nos salga bien? Aunque estemos pasando un problema difícil, hay problemas de enfermedad, hay problemas de finanzas, hay problemas familiares, hay diferentes tipos de problemas. Y si usted me pregunta, ¿y usted no tiene problema? Tenemos problemas también a veces, pero sabemos solucionar el problema con la palabra del Señor. Nosotros no lo solucionamos como lo solucionan allá afuera en el mundo. Nosotros lo solucionamos a una manera
de cómo Dios nos ha instruido en su palabra. Por eso Josué dice, nunca se aparte de tu boca este libro. ¿Por qué? Porque va a ser de bendición para tu vida. Va a ser para que tú sigas adelante, para que tú sigas conociendo más de la palabra del Señor. Y también la escritura dice es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, estamos viniendo a las clases de discipulado? Son pocos, ¿verdad? ¿Los demás ya terminaron? Si no han terminado hay que comenzar, hermanos. Mire, nosotros como iglesia tenemos ese compromiso, no con ustedes, sino con Dios, de darle seguimiento a aquellas personas que vienen por primera vez a la iglesia, que apenas acaban de conocer a Jesucristo, para que ellos vayan comenzando a dar sus primeros pasos. Y para eso nosotros estamos disponibles. Aquí hay unos hermanos, está el hermano Celso, la hermana Gladys, el hermano Jesús, de los que estamos dando enseñanza de discipulado. Si usted no está en ningún grupo, hermano, yo le animo. Haga el esfuerzo de venir a recibir clases. Es importante, es necesario para nuestras vidas. ¿De qué manera nosotros vamos a entender la palabra del Señor? Si ni siquiera nos preocupamos por conocer en dónde estoy. En primer lugar, ¿dónde estoy? ¿Qué se celebra aquí? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Y por eso estamos nosotros en la enseñanza, para llevarlos paso a paso, para que ustedes vayan conociendo los alineamientos que hay en la iglesia del Nazareno. Por eso es que la iglesia tiene ese propósito de seguir enseñando a cada persona, a cada hermano que tiene el deseo de seguir adelante. La Biblia también provee doctrinas, y eso es lo que les dije ahorita. Las doctrinas es la que nosotros creemos como iglesia del Nazareno, fundada en la palabra del Señor. Nos hace crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos han adquirido conocimiento de la palabra? Creo que poquitos, ¿no? Pero los que hemos recibido el conocimiento de la palabra es porque nos hemos metido en la palabra. Y algo que nosotros debemos de entender es de que nosotros tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ella es la que nos va a enseñar, ella es la que nos va a corregir, nos va a dirigir, nos va a dar el conocimiento. Por eso la palabra del Señor nos enseña a crecer. En el libro de Salmos, en el capítulo 119, mire que dice 119, 105, yo creo que ya todos lo sabemos de memoria. ¿Cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos de nosotros estamos siendo alumbrados a través de Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo iluminados con la palabra del Señor? Si no todos, tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que buscar la solución a nuestros problemas. Porque el no creer en Dios es un problema para nosotros, hermano. Porque al final de cuentas, un día va a estar frente a la presencia de Dios. Y si usted no hizo lo correcto, ¿qué es lo que vamos a decirle a Él allá cuando estemos frente a Él? Entonces yo les animo. Y también la palabra del Señor corrige, redarguye. Y redarguir nos hace hacernos ver que estamos haciendo mal. Cuando nosotros estamos haciendo mal y alguien nos dice lo que estamos haciendo mal, ¿qué es lo que pasa? Nos enojamos. O nos molestamos. ¿Por qué? Porque alguien nos está hablando, pero no nos está haciendo, como decimos allá afuera, no lo están haciendo con la forma de hacernos sentir mal, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es apta para corregir, para redarguir, pero también para corregir conductas. ¿Cómo está su conducta? ¿Cómo está mi conducta? ¿Mi conducta está bien delante de Dios? ¿Puedo ser el mismo aquí adentro y allá afuera? ¿En el trabajo puedo ser lo mismo? ¿O aquí cambio? ¿Allá soy diferente? No, nuestra conducta debe de ser correcta. Nuestras actitudes, ¿cómo actúa usted cuando lo manda el jefe?
¿De qué manera responde? Cuando le dicen haga esto o haga lo otro, ¿usted corresponde de la manera correcta? A veces en eso fallamos también. A veces hacemos cosas que no debemos hacer. Los pensamientos, a veces los pensamientos son los que nos traicionan a veces. Porque a veces estamos pensando algo que ni siquiera nos hemos imaginado si va a salir bien o va a salir mal. Pero a veces ya pensamos que todo va a salir bien. Y dice en Salmos 105, 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es tan fácil, por eso le decía yo que si nosotros no estamos guardando la palabra del Señor, estamos en problema. Porque la Biblia dice que si nosotros guardamos su palabra, nosotros estamos haciendo lo correcto. Nosotros estamos viviendo en una vida que el Señor le agrada. Para instruir en justicia también es algo que nosotros debemos de aprender, que tenemos un Dios justo, un Dios que es santo, un Dios que todo lo puede. Él nos invita a que nosotros podamos ser santos. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Cómo está nuestra manera de vivir? ¿Cómo es nuestra forma de vivir? ¿De qué manera estamos viviendo la vida? Estamos viviendo una vida santificada delante de Dios, porque se acuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida santa, una vida piadosa delante de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos gozar de la eternidad. Punto número 3, su propósito o finalidad. ¿Cuál es? La perfección del hombre de Dios. Dios tiene una finalidad en nosotros, en el hombre. Hablando de hombre, está hablando mujer y hombre. Está hablando de que nosotros tenemos que ser, ¿cómo? Perfectos. O sea, la perfección tiene que demostrarse, hermano. La perfección en uno tenemos que, como les dijera, tenemos que demostrarla, no solamente para quedar bien con la gente, sino para que la gente pueda ver que en nosotros hay algo que en ellos no hay. Y eso es la palabra del Señor. Por eso en Mateo 5:48, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero tú debes ser perfecto, como tu Padre en el cielo es perfecto. O sea que no podemos decir que no podemos ser, es imposible. Y muchos lo han dicho. No es que es imposible ser perfecto, porque como vivimos la vida y el trabajo, las amistades, bueno, dejemos las amistades por un lado y enfoquémonos en lo que es la palabra del Señor, porque Dios nos invita a que seamos perfectos. Y si nosotros no somos perfectos, entonces quiere decir que Dios no es perfecto. Filipenses 1:6 dice, Nueva Traducción Viviente, y estoy seguro, dice, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. ¿Cuántos de nosotros esperamos esa venida del Señor? Creo que todos anhelamos la venida del Señor. Pero la pregunta sería, ¿todos estamos preparados para enfrentarnos al Señor cuando Él venga? Sería una pregunta que nos deberíamos de hacer nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a entregar cuenta delante de Él. Y hay una cosa muy relevante y algo que yo quería compartirles. Lo que Pablo dijo en el mismo capítulo en el mismo libro de Timoteo, capítulo 4, verso 7, ¿qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual quedará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida del Señor. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Eso es lo que esperamos, eso es lo que anhelamos, que Él venga
Pero ¿qué pasa si Él viniera hoy? ¿Se ha preguntado? ¿Qué pasa si Él viniera hoy? ¿Nos iríamos con Él? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que a Él le agrada? Porque a veces nosotros solamente nos emocionamos y decimos, sí, que Cristo venga, que esperemos su venida. Pero ¿cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Estamos caminando en el camino correcto o en el camino equivocado? ¿Somos de los cristianos de puerta o de los de allá afuera? Por eso, para mí, yo tengo una evidencia muy buena de la palabra del Señor que relata y dice que la Biblia es relevante a todo lo que usted ha leído. Así usted tenga el mejor título académico, ese título no le va a dar la salvación. Es bueno, yo lo sé, pero la salvación no está en un título, la salvación está aquí. Porque todos un día vamos a estar, sea usted preparado o no preparado académicamente, vamos a estar frente al Creador. Y es esto lo que nos va a salvar, si hacemos su voluntad. Por eso dice que la Biblia es relevante. La Biblia es el mapa del viajante y el cayado, dice, del peregrino. La brújula del piloto, usted sabe que los aviones se dirigen por una brújula. La espada del soldado y el título del cristiano. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos usado el GPS? Creo que todos hemos usado el GPS. Cuando nosotros vamos a buscar una dirección, Él nos lleva hasta que usted llega al lugar donde usted tiene que llegar. Así es la palabra del Señor. Por eso yo le puedo decir que el GPS es como el gran plan de salvación. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros no podemos evitar, hermano. Porque es esto lo que nos va a llevar a la vida eterna. No es lo que yo sepa, no es lo que yo sé. Por eso la Biblia es la palabra de Dios en lengua humana, como ya lo dije anteriormente. El Espíritu Santo inspiró, pero los que escribieron fueron personas humanas como nosotros. Escrita bajo la inspiración y la supervisión del Espíritu Santo. Ellos no podían escribir lo que a ellos se les venía a la mente. No, ellos escribían lo que el Espíritu Santo les decía que tenían que escribir. Del Espíritu Santo, perdón. Ella transmite el conocimiento necesario para la salvación. ¿De qué manera nosotros estamos haciendo las cosas en este tiempo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo bien o qué es lo que nosotros estamos haciendo mal? Quizás en algún momento nos hemos desviado, quizás en algún momento hemos hecho cosas que no agradan al Señor, pero Dios es fiel, Dios es amor. Dios lo que quiere es que nosotros seamos salvos y que no lleguemos a perder nuestra salvación, sino más bien permanecer en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos invita siempre, cuando usted lee la palabra de Dios, tenemos que pedir la dirección al Señor, para que podamos ser iluminados, para que podamos ser bendecidos de la misma manera que fueron aquellas personas que escribieron. Quizás nosotros solo vamos a ser llenos del Espíritu Santo, pero aquellas personas que fueron iluminadas, ellos fueron los que escribieron la palabra del Señor. Y esta mañana, esta tarde, ya es tarde, yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a darle gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo en cada vida, en cada familia y por lo que seguirá haciendo. Si usted está pasando un momento difícil, momento de enfermedad, problemas financieros, problemas familiares, este es un momento para que nosotros podamos decirle y hablar con el Señor, decirle lo que en realidad estamos viviendo. ¿Y qué es lo que anhela nuestro corazón?